La palabra del Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, y vino Jesús puesto en medio y les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, asimismo también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se les retuvieres, les son retenidos. Gracias, Señor, por esta palabra, una palabra de vida, una palabra de aliento, en el nombre de Jesús. Esta palabra, amados hermanos, que Dios le bendiga a todos en esta tercera reunión. Tome su dispositivo y comparta la enseñanza. A todos los que tienen su Facebook, como hemos hablado en esta mañana, compartamos para que muchos conozcan de la palabra de Dios. En esta palabra vemos a los discípulos, después de que el Señor Jesucristo muere, estaban reunidos todos allí en aquella casa. Tenían las puertas cerradas, tenían un pavor y un miedo terrible. ¿Por qué razón ellos dirían y pensarían, si al Maestro, al Señor Jesucristo, le hicieron tantas cosas, lo mataron, lo vituperaron, lo crucificaron, cuánto más les tocaría a ellos? Entonces ellos, de ese miedo tan terrible, se encerraron. Y es que el miedo, la persecución, produce encerramiento. Y es a eso lo que el Señor nos quiere ministrar en estos tiempos de pandemia. Ya vamos a cumplir aproximadamente 5 meses, ahorita el 19 de agosto, donde el encerramiento ha venido a causa de un virus, a causa de una pandemia. Cuando decimos pandemia artificial, no quiere decir que no exista. Existe. Lo que pasa es que han creado los virus para que ataquen. Pero déjeme decirle algo muy importante, que el peor virus que existe en la humanidad es el mismo pecado. Pero déjeme decirle que estos discípulos duraron 3 años con el Señor Jesucristo, caminando con Él, conociendo su palabra. Tuvieron unas experiencias tremendas, vieron los muertos resucitar, vieron, hermano, la gente sana, los ciegos ver, los cojos andar, los mudos hablar. Era algo increíble, experiencia tras experiencia, experiencia tras experiencia. Escuchaban al Señor, la palabra de su boca, y yo creo que ellos nunca pensarían en la vida lo que ellos les iba a pasar. Pero aunque el Señor Jesús ya se los había dicho que Él iba a morir, que Él iba a ser crucificado. Pero es como cuando el Señor nos habla a nosotros y nos dice a través de su palabra que vendrán pestes, que vendrán todo esto, como estaba enseñando el pastor esta mañana, que el libro nos habla del comienzo al fin. Usted puede leer la Biblia y va a conocer el final de todas las cosas. Nosotros no estamos aquí en la tierra de una forma incierta. No estamos puestos ahí, no sabemos para dónde vamos. O como decían una de las canciones antiguas de alguna cantante colombiana, y decían: Dios creó al hombre y lo dejó ahí, se le olvidó. Mentiroso Satanás, porque el Señor Jesucristo está aquí con nosotros y Él sabe nuestro presente, nuestro pasado y nuestro futuro. Y cuando el Señor Jesucristo muere, muchos de sus discípulos se decepcionaron de Él, otros lo negaron. Otros le dieron la espalda, otros renegaron contra él, maldijeron su nombre, otros lo vendieron y otros simplemente se alejaron. Cuando viene la persecución, cuando vienen los problemas, cuando vienen las luchas, ¿cuál es la actitud que tú y yo tenemos? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos en nuestra vida? Hay unos que se han decepcionado del Señor porque a veces nosotros pensamos que la vida cristiana, como dice la palabra del Señor, que Él nos librará de la hora de la prueba, que quiere decir que nosotros pensamos que Dios nos va a tomar a nosotros y aquí viene la prueba y entonces Dios va a hacer esto.
y pasa por encima la prueba. ¿Qué quiere decir? No, quiere decir lo que dice Isaías. Ahí te da la mano, está la prueba. Y el Señor dice, pasa conmigo. Aunque pases por las aguas, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque vamos de la mano de Dios. Y lo que Dios quería trabajar en los discípulos era la confianza absoluta en Dios. Y eso es lo que Dios quiere a través de estos tiempos que estamos pasando, es trabajar en nosotros la confianza absoluta en Dios. ¿Cuál era su confianza y cuál era mi confianza antes de esta pandemia? Mis fuerzas, mi trabajo, mi economía, el negocio, el ministerio, la iglesia. ¿Cuál era nuestro fuerte? Pero llega un momento en que todo es removido. Nada es eterno. El único eterno se llama el Señor Jesucristo. El único inmutable es el Señor Jesucristo. Ellos estuvieron con el Señor, lo vieron cara a cara y vivieron de la experiencia, pero el Señor quería ahora que ellos vivieran de su palabra y del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos queridos, cuando ellos ven semejante persecución y que matan al Señor, ellos se encierran allí y están encerrados, y como dicen en el campo, pusieron la tranca, ¿cierto? Trancaron esas puertas pensando que los soldados romanos iban a venir y los iban a arrestar también y los iban a crucificar. Las mujeres en día anterior, habían ido al sepulcro a llevar las especies para los ritos que tenían los judíos con sus muertos. Y cuando llegan allá, encuentran que la piedra ha sido removida y que la tumba es vacía. Y ellos van, el Señor se les aparece y ellas van y le cuentan a los discípulos. Pero sus discípulos, el mismo miedo que los tenía, estaban llenos de incredulidad. El miedo que atrae, el miedo paraliza, el miedo encierra, pero el miedo ataca la fe. Y es ahí donde el Señor quiere que hoy el Señor nos ministre en esta mañana, porque el Espíritu Santo quiere libertarnos. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces estas mujeres le creyeron al Señor, fueron con las buenas nuevas a los discípulos, pero los discípulos no le creyeron. Aunque Pedro fue corriendo a la tumba y la encontró vacía, Juan salió corriendo detrás de él. Ellos habían tenido la experiencia con el Cristo que les predicó la palabra, que les dio la salvación. Tuvieron la experiencia con el Cristo crucificado, tuvieron la experiencia que Cristo fue enterrado, pero ahora el Señor quería que entraran a un nuevo nivel, con el Cristo resucitado, pero con el Cristo glorificado. Y es ahí cuando ellos están encerrados, bien encerrados, llenos de miedo, de temor. Y es importante entender que el Señor Jesús, conociendo la dificultad que ellos tenían, se apareció en medio de ellos. El Cristo glorioso quiere en esta mañana entrar a tu casa. Tú que estás allí lleno de miedo, tú que estás allí aterrorizado, tú que tienes trancado todo, tú que dices no me sale nada por acá ni por allí, y estás allí encerrado, no sabes qué hacer, estás allí meditando solamente en el miedo, en el futuro, y estás allí apesadumbrado, incrédulo. Te han dicho, el Señor tiene la respuesta, Dios está contigo, y te dice, sí, yo anduve con él, yo lo escuché, yo supe quién era él, pero el Señor quería manifestarse a ellos de una forma sobrenatural. Y lo hermoso es que el Señor se aparece en medio de ellos. Y esta palabra el Señor me la dio ayer en la mañana, estando orando por el devocional, y Él me hablaba claramente a través de este versículo que Él se está apareciendo en su casa y le está diciendo, paz a vosotros. Aunque todos estamos encerrados, llenos de miedo, llenos de angustia, porque escuchamos que el uno está enfermo, que el otro está enfermo, que el uno está abatido, que el otro está acabado, y nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer? Y si tenemos que salir, salimos con miedo y con mucha precaución. Pero hoy el Espíritu Santo te habla a todos los que estamos allí en las casas. El Señor atraviesa paredes, el Señor atraviesa ese encerramiento y aparece en medio de tu casa y nos dice en esta mañana, paz a vosotros. ¿Cuántos recibimos la paz de Dios en esta mañana? Yo la recibo en el nombre de Jesús. Esta primera parte, porque el Señor les decía 2 veces, paz a vosotros, porque la primera
Esta palabra paz, escrita en hebreo y en arameo, porque aunque este texto está escrito en griego, el Señor Jesucristo hablaba con sus discípulos en los idiomas natales, en hebreo y en arameo. Y lo que significa es ese shalom, esa paz. El Señor lo primero que les dijo: yo vengo a traerles paz, vengo a traerles tranquilidad. Lo que Él les estaba era hablando. Él no comenzó como las mamás que a veces empezamos: yo se lo dijo, yo se lo advertí. Él no les dijo: mire, yo les dije a ustedes que me iba a morir. ¿Qué pasa con ustedes? Ustedes no sabían la palabra que yo ya les dije. Yo les dije que iba a morir y que iba a resucitar. ¿Dónde están los 3 años que yo anduve con ustedes? Mire, el Señor Jesucristo no es cantaletoso. El Señor Jesucristo no es una persona irretrizante, sino el Señor Jesucristo es un Dios amoroso, maravilloso, que sabe nuestra necesidad y nos recuerda que lo que usted y yo necesitamos en esta época, en plena crisis, en pleno agosto, hoy empezando, ayer empezando el mes de agosto, hoy en el segundo día, y donde toda la gente dice: ¿qué va a pasar? Usted no sabe qué va a pasar. Sí, sabemos que el 14 se termina la cuarentena, pero ni usted ni yo sabemos qué va a pasar, ni mañana ni pasado mañana, y qué va a pasar con el resto del año. Pero yo le digo lo que el Espíritu Santo dice acá: paz a vosotros, tranquilidad. Todo está en las manos de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Mire que el Señor Jesucristo entró en un ambiente lleno de miedo, en un ambiente lleno de temor. Yo no sé qué ambiente hay en tu casa en esta mañana. Algunos tendrán sí comodidades y de pronto hay mucha autosuficiencia, pero el Espíritu Santo penetra cualquiera que sea el ambiente. En este ambiente de miedo, de terror, de lo que ellos sentían, el Señor se les apareció y les dijo: paz a vosotros. Dios puede llenar cualquier atmósfera. No importa la atmósfera que estés viviendo. Ellos estaban viviendo una atmósfera de luto, una atmósfera de muerte, una atmósfera de soledad. No sé cuántos de ustedes se han muerto sus familiares. No sé cuántos de ustedes han perdido sus negocios. No sé cuántos de ustedes han perdido tantas cosas en su vida. Pero hoy el Espíritu Santo llega y entra y te dice: paz a vosotros. Esa paz, como estábamos hablando, les está hablando de tranquilidad. Les están diciendo: mire ustedes, aunque están tristes, aunque ustedes están angustiados, aunque hay un momento de muerte, hay luto en sus corazones, mire lo que el Señor les dice: paz a vosotros, esa tranquilidad. Pero llega y dice la palabra del Señor, me gusta mucho aquí, porque dice que Él le dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y algo que Dios quiere ministrarle a usted: Él le mostró las manos con sus llagas, con sus clavos que habían estado ahí, esos huecos, diciéndole a usted: mire, todo lo que usted vive diariamente, lo que a usted le ha tocado hacer, lo que a usted le ha tocado en la vida caminar, el Señor lo llevó en la cruz. A Él le clavaron sus 2 pies y sus 2 manos. Cuando Él estaba en la cruz, no le clavaron aquí en la palma, porque si lo hubieran clavado aquí en la palma se había desgarrado. A Él lo clavaron en la parte de la muñeca, donde todo lo sostiene, donde todo está allí. Si usted no tiene la muñeca, usted no puede, su mano no puede participar, su mano no puede hacer nada. El Señor Jesucristo se llevó la autosuficiencia de su vida y de mi vida. Lo que yo poseía, lo que yo esperanzaba, lo que a mí me parecía, el Señor se llevó eso en sus propias manos para decirte en esta mañana: yo estoy contigo, no temas, aquí está mi mano derecha, mira el hueco de su mano. El Espíritu Santo, por su llaga, ha sido sanado tu trabajo, ha sido sanado lo que tú esperabas, pero el Espíritu Santo está aquí para ayudarte. Y les mostró su costado. Cuando el Señor estaba en la cruz, el soldado cogió su lanza y la metió al costado arriba, y dice la Biblia que salió agua y sangre. Cuando una persona está en mucho problema en su corazón, en ese estrés tan terrible, el Señor Jesucristo lo dijo en el Getsemaní: estoy triste hasta la muerte. El encerramiento trae tristeza, el encerramiento trae, hermanos queridos, el miedo trae encerramiento, el miedo trae tristeza, el miedo
trae luto, el miedo ataca la fe, pero el miedo también ataca en que qué voy a hacer. Se cierran las ideas, se cierra todo y tú solamente comienzas a llorar sobre el problema. Yo sé que a usted y a mí nos ha pasado que nos ajustamos a la circunstancia y nos arrodillamos ante el Señor y le decimos: Señor. Las mujeres, gracias al Señor, podemos llorar, pero los hombres se lo pasan pensando, se les va el sueño, no pueden dormir pensando qué voy a hacer para el pago de las pensiones, qué voy a hacer para el pago de los empleados, qué voy a hacer para esto, qué pasa con esto, y la mente da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Pero déjeme decirle lo que dice la palabra del Señor en Isaías. Hay un versículo tremendo y por favor me lo ayudan a buscar. Isaías 26, capítulo 26, en el versículo 3 y 4. Qué hermosa es esta palabra, y para que usted la pueda entender y la pueda ver ahí mismo, busquémosla por favor en Isaías, en el capítulo 26. Habla de la paz de Dios en la mente. La mente necesitamos llevarla a la cruz, necesitamos que el Señor la tome. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amados hermanos, ¿quién no hemos tenido angustia? ¿Quién no ha pasado una noche sin dormir cuando tiene un problema? Levante la mano. Dice: pero la pastora no me está viendo, pero el Señor sí lo está viendo. Y ¿quién no ha pasado una noche sin dormir? Alguna hermana me decía en estos días: llevo desde que empezó la pandemia, si he dormido 5 minutos cada noche es mucho. Por la pensadera, ¿qué estará pasando? ¿Qué irá a pasar? Y se enfermó, hermanos, le dio absolutamente todos los síntomas: el dolor de cabeza, el dolor de garganta, la fiebre, todo. Y ella comenzó a sentirse más terrible, más y más. Ya los nietos la iban a llevar al médico, y esa tarde en el devocional el pastor Gerardo le dijo: usted que está lleno de miedo a través de este virus, levántese en el nombre de Jesús y repréndalo en el nombre de Jesús. Y ella dice que fue algo como que la tomó el Espíritu Santo, y ella se paró y reprendió y echó fuera eso, hermano, y quedó sano, porque el mismo miedo está haciendo que se enferme la gente. Hermanos queridos, no, yo no estoy diciendo pues que ahorita salga ya y a ver, agárreme coronavirus. No, hermano, tampoco sea así. Le estoy hablando es que el miedo que está causando la situación nos está acobardando. Y usted ya siente algo y usted dice, como decía ahorita el pastor en la predicación: me va a dar. Y es tremendo, porque Job dijo: el temor que yo tenía, eso me sobrevino. Y qué lindo es este pensamiento. Mire Isaías 26, 3, 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mira, hermano, lo que tú y yo hacemos es perseverar el pensamiento en el problema. Y usted dice: esto va a pasar y esto va a pasar. Y usted no ha visto que hay personas que dicen: yo le dije a usted que iba a pasar eso, y eso pasó. Bueno, algunas personas han tenido acertamientos en estas cosas, pero la Biblia, ¿qué dice? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es verdad, vino la angustia, tengo el problema. ¿Qué tengo que hacer? Perseverar en pensar en el Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Cuántos hemos estado en medio de una crisis brava y nos salimos de nuestro carácter? Se sale a relucir cosas que nosotros decimos, o la gente nos dice: ¿qué está pasando? Y uno dice: estoy mal. Y punto. Y es verdad. Todos tenemos que explotar de una u otra manera. La explosión es normal en el carácter, porque si no explotamos, la persona se va a enfermar. Pero no seas como la olla express. Que recuerdo un hermano que llamó diciendo: esta mujer
me iba a matar, me iba a matar. Y yo le decía, hermano, ¿pero por qué? Dice, porque destapó la olla express y la tapa llegó y vino y me pegó en toda la frente y yo caí como 3 metros allá. Esa mujer me iba a matar, me iba a matar. Y yo le dije, ¿y usted le explicó? Porque es una joven. ¿Usted le explicó cuál es el funcionamiento de una olla express? ¿Cómo es que ella funciona? Que hay que apagarla y dejarla quieta y que salga el vapor. Ah, no, le dije, entonces no la quería matar. Lo que pasa es que la ignorancia trae consecuencias. Y por eso, al nosotros no conocer la palabra, sale la olla express de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y explota. Y por eso, hermanos queridos, el Espíritu Santo nos da una herramienta acá. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Perseverar en el pensamiento de Dios es perseverar en la palabra de Dios. Tenemos un versículo de la palabra de Dios. Mírelo tan lindo, mírelo tan hermoso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escuchaba el testimonio de un hermano que un día se puso bravo con Dios, como suele pasar. ¿Algún día usted se ha puesto bravo con Dios? Ya no oro. Y no leo la Biblia. Y no voy a la iglesia. O sea, cuando había en el templo, ahorita pues no prendo el televisor y no veo el culto. ¿Quién pierde? ¿Quién pierde? Entonces este hermano se puso bravo con Dios. Y él había mandado a hacer un cuadro grandísimo donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugar. Bueno, ¿y sabe qué hizo este hermano en su braveza? Cogió y volteó el cuadro y le dijo, Dios, todo lo que usted dice ahí no es verdad. El falta de la búsqueda de Dios, de la perseverancia en la palabra, nos trae insolencia espiritual. Nos trae que nos desbocamos. Dios es amor. Dios es consolador. Dios es mi Padre, Dios es mi todo, pero yo mismo con mis pensamientos anulo el poder de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque no persevero en la palabra. Es verdad, tiene el dolor, es verdad, está ahí enfermo. Los que tienen un enfermo en su casa, lo ven ahí acabado, destruido, vuelto nada. Y si usted, como pasó un día con una hermana y mi esposo llegó a orar por ella y el bebé estaba tan grave, tenía los intestinos, imagínense un bebecito recién nacido y ya tenía el intestino malogrado y estaba tendiendo a podrirse. Y cuando llegamos a la clínica, la mamá, obvio, estaba con la cabeza en el vientre del bebecito, llorando, diciéndole a Dios, Dios mío, tú me diste este hijo, Señor, ¿por qué? Y cuando llega mi esposo y le dice, hermana, y la hermana pues levantó la cabeza, levante su cabeza, no le bote luto al vientre de su hijo, vamos a orar y a declarar la palabra. Y comenzó a declarar la palabra y por el dedo de Dios estos intestinos de este niño se sanan, hermanos, y el Señor los sanó. A otros pues se han muerto, eso ya le corresponde a Dios. No se meta en cosas que a usted no le corresponden. Nosotros hagamos nuestra parte. ¿Cuál es la parte de nosotros? Orar y que Dios haga un milagro. Pero aquí vemos que el Señor nos habla de que el pensamiento debe de perseverar en el Señor. Y cuando el pensamiento persevera, pero también debe estar la confianza en Dios. ¿Cuál es su confianza? Por eso el Señor les mostró los huecos de las manos. ¿Cuál es su confianza? Usted confía en usted mismo y el Señor le muestra las manos a los discípulos. Confíen en mí. ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde quedó su confianza? Yo le digo una de las cosas ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El que no trabaja, y si no salgo a trabajar y no puedo comer, y 14 días encerrados, entonces usted ¿qué va a hacer? Dígale, Señor, yo en ti confío. No confíe en los ahorros, no confíe en el sueldo, no confíe. Gloria a Dios por los ahorros que tienes, gloria a Dios por la plata que recibe, pero quite su confianza, dele gloria a Dios. Dígale, Señor, tengo trabajo porque tú me lo diste, tengo estos ahorros porque tú me los permitiste. Y alguno dirá, pero yo ni trabajo ni ahorros.
Y es ahí donde el Señor te dice: confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cada siglo trae su propio afán, cada siglo trae su problema. Usted creía que en el 2020, cuando hablaban de la visión perfecta y que la hablamos, ¿usted cree que era que el Señor nos iba a coger y nos iba a ayudar en esa visión egoísta que nosotros veníamos trayendo? 2020, la visión pero de Dios en su vida. Se tiene que cumplir la visión de Dios en tu corazón. Decía alguien: el Señor cumple tus sueños. Estaba escuchándole yo que día yo: ay Padre, estamos como estamos y todavía siguen enseñándole a la gente este tipo de enseñanza. Eso no es así. Lo que el Señor quiere es cumplir su propósito en su vida. Usted no está aquí para que a usted le cumplan los sueños, porque como decía el pastor ahora, Dios no está levantando chinos consentidos. Dios está levantando un pueblo firme, fuerte y valiente. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Pero también habla del corazón, porque usted sabe lo que dice Colosenses capítulo 3. Este versículo también le va a ayudar a usted mucho, porque el Señor le mostró el costado. Le mostró el costado. ¿Y qué fue lo que el Señor recibió? Una lanza hacia su corazón. El Señor sabe por la tristeza que tú estás pasando, la depresión. ¿Tú sabes que el Señor sabe la presión que tú estás pasando? Si el Señor se deprimió y el Señor estuvo triste, porque Él también era un ser humano cuando estaba aquí en la tierra, como usted y como yo. Él también comía, Él también dormía. No es que los discípulos: ay, que mire, despiértese, no lo dejaban ni dormir. Y es tremendo como el Espíritu Santo nos dice, y quiero que todos lo leamos en Colosenses, y es bonito este versículo, después de Filipenses capítulo 3, el versículo 15. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La pregunta ¿qué es? ¿Qué está gobernando tu corazón en estos tiempos de crisis? En estos tiempos de angustia, ¿qué estaba gobernando en los discípulos? Estaba gobernando la desesperanza, estaba gobernando la incredulidad. Pero ellos, ¿cómo le habían pagado al Señor? Pedro lo había negado y lo maldijo. Judas lo traicionó y lo vendió. Él sí terminó ahorcado. Porque así termina la gente que se va en contra de Dios. Dios lo guarde a usted. Los demás discípulos se fueron y lo dejaron solo. Solo Juan se quedó con él, pero Juan fue arrastrado por la presión del grupo. Y es tremendo que gobierna tu corazón. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El Señor les mostró el costado para decirles: yo ya me llevé tu angustia, tu dolor, tu presión. ¿Sabe que cuando a una persona se le revienta el corazón es porque ya no aguanta más? Es tremendo. Pero el Espíritu Santo está ahí contigo en esta mañana para que tú le entregues tu corazón y que le entregues todo lo que gobierna. ¿Qué es lo que usted está perseverando en su mente? Entréguele eso al Señor. ¿Qué es lo que a usted no lo deja dormir? Ese pensamiento, esos pensamientos, entrégueselos al Señor. El Espíritu Santo está aquí. Entréguele todo el gobierno de su corazón al Señor. La palabra del Señor lo dice. Mire lo que dice la palabra del Señor allí en Filipenses. Mire tan lindo como habla. Entréguele sus pensamientos. Dice: todo lo que aprende. Dice: si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piense. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Recuerde lo que dice Isaías: admirable príncipe de paz. Lo que nosotros necesitamos es la paz de Dios. Qué hermoso es este versículo. Ese pensamiento que no te deja dormir, esa intención es honesta. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro,
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si tú dejas que el Espíritu Santo te ayude a perseverar en tu pensamiento en el Señor, si tú dejas que tu corazón lo gobierne Dios, entonces el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Esto no quiere decir ausencia de problemas, porque el cristianismo que a veces se presenta es un cristianismo ausente de problemas. Y más si nos repiten y nos repiten que el Señor nos librará de la hora de la prueba. O sea que el Señor hará esto, me coge y ay, tan lindo, ay, papito, tan lindo, yo te amo mucho y no te voy a pasar para la prueba, ven, a ver. Y llega y lo pasa acá y dice, ay, gracias Dios. Pero cuando estamos pasando por la prueba, por las aguas y por el fuego, ¿usted qué cree? Que pasar por las aguas y que le lleguen y que lo estén ahogando es de mucha alegría? ¿O cuando está el fuego es de mucha alegría? No, hermano, es que Dios te está formando el carácter. Es que Dios me está formando el carácter. El problema de nosotros los cristianos y de los pastores es que predicamos un evangelio ausente de circunstancias, de problemas. Entonces ahora por eso me decía alguien, es que desde que me convertí todo se me volteó. No, es porque ahora el enemigo dice, esta era presa mía, venga y lo verá, y le viene como río, le viene como viento y sopla fuerte. Pero si tú estás parado en la roca, pueden venir los ríos, pueden venir y te golpean y la casa se estremece y parece que se va a caer y vienen las lluvias y vienen los vientos, pero recuerde que la roca es Cristo. Y el Señor le dice a sus discípulos, ahí volvemos a Juan, y dice la palabra que les mostró su costado y sus manos. Hoy el Señor te muestra las manos de Él. Hoy el Señor entra a tu casa. Hoy el Señor está parado allí en tu casa y te está diciendo paz a vosotros. En otras palabras, hija, hijo, esté tranquilo. Yo estoy en control de la situación. Y te muestra las manos diciendo, tu diario vivir y tu diario hacer, yo ya lo llevé en la cruz. Yo te voy a dar las fuerzas. Te muestra su costado. Está llevándote su tristeza, tu agonía, tu depresión y tu opresión. Y mire lo que pasó inmediatamente. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Cuándo viene el regocijo a su vida? Cuando tú miras lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Cuando tú miras lo que el Señor hizo allí en la cruz que me salvó. Mira, hermanos, a veces nosotros nos sentimos morir porque nos falta cierto dinero, porque no hay tal vez muchas cosas. Y la esposa de pronto le dice al hombre, bueno, flojo, ¿por qué no se mueve? Y comienzan es una pelea entre los dos. Mientras que la Biblia dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para orar por algo, Dios lo va a hacer. Y Dios lo hace. Y Dios le va a dar emprendimientos. Y Dios va a abrir las puertas. Amén. Como María Eugenia, que hablaba de una palabra que el Señor dio, que Dios iba a aparecer dineros en las cuentas, y está haciéndolo. Que Dios va a traer mercado. Daban un testimonio, un hermano de Suba Marina daba un testimonio de que el bulto de arroz, él compra el bulto de arroz porque es una familia muy grande. Y cuando fue a mirar, dijo, ya se está acabando. Uno lleva más o menos el conteo en la mente. Ya se me está acabando el arroz, ya se me está acabando el aceite, ya llegó la hora de ir a hacer mercado. Pero no tenía la plata el hermano para ir a hacer el mercado porque le cancelaron el contrato. Pero él dijo, bueno, Señor, voy a ir a mirar a ver cómo está la alacena. Y cuando fue a mirar y a abrir el bulto de arroz, estaba casi completo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Usted no cree eso? Usted debe creerle al Espíritu Santo. Debe creerle al Señor y declarar la palabra en su casa, en su alacena. La Biblia lo dice en Deuteronomio 28. Si estas palabras las obedeces, entonces yo abriré las ventanas de los cielos, abriré mi cielo, mi tesoro, y las bendigo tu entrar y tu salir. Oramos todos
salir desde las 4 o 3 de la mañana. El hermano Moscoso desde Soacha, Dagoberto desde Kennedy, la hermana Flores está allí, Jennifer que sale, Marta Teresa y otros hermanos. Nómbrese usted, que tienen que salir a enfrentar todo lo que se está hablando y diciendo. La palabra del Señor dice que el Señor lleva tu entrada y trae tu salida. Que donde ponga tus manos será prosperado. Que tu alacena no escaseará, ni la donde hacían las arepas, la artesa de amasar. Hoy como todos tenemos listo. El Señor nos bendice, pero tenemos que ser agradecidos. Ahí lo termina la palabra. Y que dice que cuando los discípulos lo vieron, ¿no lo habían visto antes? No, pero escucharon su palabra. Y cuando ellos escucharon su palabra, sus ojos se abrieron y lo vieron al Señor. ¿Qué es lo que no te está dejando ver al Señor? Hoy es el día que el Señor trae regocijo. Regocíjate, oh Sión. Oh, canta, oh bella Jerusalén. Suelta tus ataduras, dice el Señor en Isaías. Y es importante que el Señor habla y se regocijaron viendo al Señor. Cuánta tristeza, cuántas cosas. Mire, el tener la mente revuelta y el corazón sin el gobierno de Dios se va a reflejar en nuestro rostro, se va a reflejar en nuestro estilo de vida. Pero cuando ellos vieron al Señor, se regocijaron. Ese regocijo dice que viene de adentro del corazón, porque ¿sabe qué hizo la palabra de Dios? Fue como espada que penetró a la mente de los discípulos, al corazón de los discípulos, y ese corazón se abrió y se fue la incredulidad, se fue ese luto, se fue la tristeza, se fue absolutamente todo, y ellos comenzaron a regocijarse en el Señor. ¿Tu casa está llena de regocijo o tu casa está llena de tristeza? Empezando por ti, que tienes la palabra de Dios. Y dice la palabra que se regocijaron en el Señor. Y dice otra vez, mire el 21, Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. 2 veces. La primera les habló de tranquilidad. En otras palabras le dijo: no se preocupen, no hay problema, todo va a salir bien. ¿Cuántos proclamamos esa palabra en esta mañana? ¿Cuántos lo recibimos en esta mañana? Que Él nos dice: no hay problema, estén tranquilos. Pero ¿cómo puedo estar tranquilo si a mí es el que me toca responder? Ahí están las manos del Señor. Ahí están los huecos en las manos del Señor, que te dice: no eres tú, soy yo, que se llevó la carga de tu alma. La segunda vez le habla paz, shalom. Ellos les faltaba, estaban huecos, estaban vacíos. Y la segunda parte le dice: paz a vosotros. ¿Sabe usted que el temor y la tristeza abre huecos en el alma? Y ese vacío, aunque tú estés siendo cristiano, al Señor lo abandonaron, lo negaron, huyeron. ¿Usted qué hubiera hecho con la gente que usted le sirvió? ¿Le hubieran pagado de esa manera? Pero el Señor les dijo: la primera vez paz a vosotros, estén tranquilos, no se preocupen, no hay problema, todo va a salir bien. Y en la segunda parte, ya después de que ellos habían salido adelante, les está hablando y les está diciendo: su vacío se va y mi plenitud entra en tu vida. Qué hermoso es esto. Cuando esto lo dice el Señor, la plenitud de Dios, la paz que el Señor les dio, lo llenaba todo, todo. Y ese vacío se fue de sus corazones. Mire lo que dice acá. Dice: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Nos están motivando a predicar la palabra. Pero ¿cómo predicar la palabra? Si estamos como estos discípulos, encerrados, atemorizados, no sabemos qué hacer. Algunas personas son más osadas y salen y deshacen y hacen de su vida lo que quieren. Pero vemos un porcentaje mayoritario en Bogotá, obedientes, pero sin saber qué hacer.
Y el Señor nos dice: tranquilos, yo estoy sentado en mi trono. Pero el segundo lugar nos dice: pasa a vosotros, yo les voy a quitar todo ese vacío que tú has recibido durante estos 5 meses, todo ese vacío, esa soledad. Y el Señor dice: te voy a llenar de mi plenitud. Y el Señor les dice: así como Dios me envió, ahora yo los voy a enviar a ustedes para poder cumplir la gran comisión en medio de esta crisis. Tenemos que decirle al Señor: te entrego este vacío tan grande que he tenido por dudar de ti. Perdóname, Señor. Y es ahí cuando el Señor nos comisiona. Y es ahí cuando Él habla. Mire lo que dice Juan capítulo 14 versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso Él se lo dijo en capítulo 14. Y en el capítulo 20 ya ellos estaban terriblemente mal. Usted conoce la Biblia, yo la conozco. Hemos escuchado palabra por años y por años. Pero en medio de la crisis, en medio de sentirnos ante el luto, ante la muerte, ante la enfermedad, como que la mente se nubla. ¿Por qué? Porque queremos esa experiencia tras experiencia, pero la Biblia nos habla que es la palabra de Dios la que nos trae medicina y la que nos establece y la que nos levanta, porque fue por la palabra de Dios que el mundo fue creado, que el hombre fue creado por la palabra de Dios. El Señor les habló y les dijo: tranquilícense. Y en la segunda parte, ¿sabe qué hizo? Los restauró. Hoy el Señor quiere restaurarte a ti y a mí. Hoy tenemos que decirle al Señor: ayúdame, Espíritu Santo. El Señor sigue haciendo su obra, sino que nos está dando una oportunidad para que nadie tome nuestra corona. Porque si tú no quieres predicar la palabra, Dios no te va a obligar. Dios va a poner a otro que entendió esta palabra. ¿Cuánta gente se está muriendo en estos días? La semana pasada hubo un día, no recuerdo cuál día fue, que murieron más de 100 personas así. Y yo me pregunto, 100 personas que no conocen del Señor, porque todos estamos tan atemorizados. Aún nos cuesta coger el celular y compartir. ¿Qué es eso? Eso no es nada. Es todos los que tienen un Facebook, compartir en su propio, a todos los de su WhatsApp, a todas las personas mandarles una palabra. Pero ni aún eso. Aún hay gente que dice: nada, eso me está llenando, y apaga el televisor, apaga el computador, y se niegan a seguir buscando del Señor. Y escuchan las voces extrañas que dicen: ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Y dónde están esa gente maligna que ha hecho que el mundo esté patas arriba? La palabra del Señor le dice aquí a los discípulos, después de que Él les habló la paz y los envió, dijo: ahora sopló sobre ellos y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Qué hermoso es esto. Sopló sobre ellos. Qué hermoso. Cuando Dios creó al hombre, nos toma del barro, porque ¿qué somos usted y yo? Barro en las manos de Dios. Pero ese barro en las manos de Dios, lo que Dios hizo en usted y en mí, el cerebro, el corazón, qué perfección, los ojos, la visión que tiene, una cantidad de cosas que el Señor conformó en este organismo tan perfecto. Pero faltaba algo muy importante, y fue el soplo, el aliento de Dios. Y el Señor sopló, y el hombre recibió aliento de vida. Le dio vida física, vida espiritual. Pero acá, hermanos, dice que sopló el Espíritu Santo, porque tú necesitas llevar los pensamientos a Dios, que Dios te gobierne, que la palabra sea tu dirección, pero que también el Espíritu Santo hoy el Señor lo sopla sobre tu vida y recibiréis poder. Dice que sopló y recibieron al Espíritu Santo. Estos mismos discípulos ahí en el libro de Lucas y en el libro de Hechos estaban ahí mismo, en el mismo lugar, encerrados, pero ya no tenían las trancas, ya no tenían miedo, ya no tenían desolación. Ahora estaban orando unánimes juntos, clamando al único
que tiene poder y autoridad, porque el Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Dios quiere soplar sobre ti en esta mañana el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo quieren recibir en esta mañana? Escucha muy poquitos. ¿Cuántos lo quieren recibir? Amén. Entonces es importante que sopló el Espíritu Santo y el Espíritu Santo vino sobre ellos, entró en ellos. Ahora el aliento de vida lo recibieron en la creación, pero en esta nueva creación recibimos al Espíritu Santo, el cual nos da vida, el cual nos bautiza en el cuerpo de Cristo, el cual nos llena de su poder y de su autoridad, el cual nos lleva de su aliento, y es allí donde el Señor sopla el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Qué hermoso es esto. Reciba el soplo del Espíritu Santo en esta mañana. Él está soplando en esta mañana. Él está soplando en cada casa, en cada hogar. Él está allí diciéndole: hijo, yo estoy contigo, no tengas temor, esté tranquilo, pero ese vacío que tienes, ese vacío ahora lo voy a llenar. Estás pleno en mí. ¿Y si el Señor viniera por ti hoy? Estábamos escuchando de un pastor la semana pasada, estaba almorzando con su familia y en pleno almuerzo le dio un ataque al corazón y ahí quedó. ¿Y dónde queda el afán y la ansiedad? ¿Y dónde queda eso que no te dejaba dormir? ¿Y dónde queda eso? Esa angustia y esa desolación. La incredulidad, que fue uno de los primeros mensajes que recibimos hace 3 años. Que una de las cosas más terribles en el pueblo de Dios es la incredulidad. No suceden los milagros de Dios. En ese pueblo el Señor no hizo milagros por la incredulidad de ellos en Nazaret. Pero yo creo que hoy usted renuncia a la incredulidad. Lo que pasa es que muchas veces nosotros estamos esperando, es que sí llega el milagro, y yo los he visto que llegan así. Pero hay otros milagros que van a llegar cuando tú trabajes tu corazón y tu mente con el Señor, quién te gobierna y en quién perseveras tus pensamientos y en quién estás parado. Y el Espíritu Santo, el Señor sopló sobre ellos, ya los comisionó, luego les envió el Espíritu Santo. Lo vemos en el libro de los Hechos, cómo ellos estaban allí en esa casa, en ese aposento alto. Ya no estaban con miedo, recibieron esa unción de gloria. Pero ¿qué se pusieron a hacer ellos? Mire, en lugar de estar dándole vueltas al problema, arrodíllese a orar y cuéntele al Señor el problema, y tal y como usted lo piensa y lo que usted cree que debe ser la solución. Pero dígale: Señor, yo estoy en tus manos. Deje que el Espíritu Santo le ayude. Y aunque uno sienta, no sé cuántos de ustedes, pero cuando hemos tenido que orar por esto, yo siento que mi corazón está agitado, angustiado, no sé qué hacer. Y mi esposo siempre me dice: tranquila, tenga paz, que Dios es el que hace los milagros. Y es tremendo que cuando uno comienza a proclamar la palabra, Dios le trae paz y seguridad. Y luego nos levantamos creyéndole al Espíritu Santo. Y pueda que suceda inmediatamente el milagro, como pueda que no suceda. Pero ¿sabe cuál es el milagro que sucede? Que tú cambiaste tu corazón y tu mente y ya no estás atado al miedo, a la muerte, a la desesperación. Y el Señor Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo, los bautizó en el cuerpo de Cristo, fueron investidos del poder de Dios y comenzó la iglesia del Señor. Esto es algo maravilloso. El Espíritu Santo mora en cada creyente. El Espíritu Santo vive en tu corazón. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Al Padre está aquí con nosotros, y dice la palabra del Señor: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Usted no puede perdonar pecados, yo no puedo perdonar pecados, pero el Señor nos habló que a través de la proclamación de la palabra mucha gente iba a recibir el perdón de Dios, iba a ser salva. Mire, usted ahora va a venir un avivamiento tremendo si usted le cree al Señor Jesucristo, si usted toma esta palabra
palabra, el Señor le va a quitar la angustia. ¿Qué va a hacer de mi vida? Yo quiero mi futuro, quiero hacer tantas cosas. Pero si usted se arrodilla y le presenta al Señor ese pequeño, mediano o grande negocio y le dice: Señor, perdóname por haber puesto la mirada en esto, Señor, yo la pongo en ti. Y cuando acuerde, ese negocio va surgiendo, esa empresa va surgiendo y el Señor va haciendo cosas maravillosas. ¿Cuánto lo creen? Entonces dice la palabra que al proclamar nosotros la palabra, hermanos, mucha gente se va a arrepentir. Y eso es lo que el Señor quiere, que prediquemos la palabra del Señor. Se van a convertir tantas almas. Están diciendo que más de 20 millones de personas han escuchado ya la palabra del Señor. Más de 15,000 personas el viernes en la noche tuvimos en la vigilia de oración. Y eso es lo que se pudo contar así por encima. Ahorita este próximo viernes o el jueves va a haber otra vigilia nacional y es donde todo el pueblo nos vamos a unir a orar. Arrodíllese a orar, hermano, arrodíllese a orar. Entramos en estos 14 días de cuarentena estricta. Mira, hermanos, estricta. Le iban diciendo a uno: estricta. Arrodíllese para que sea más estricta y busque de Dios. Arrodillémonos ante el Padre y digámosle: Padre, no quiero que mi oración sea una rutina más, porque estamos cansados de oraciones rutinarias, de que siempre decimos vamos a orar, sino que el Señor quiere un pueblo que de verdad le ame en espíritu y en verdad. Y en estos 14 días de cuarentena estricta, saquemos tiempos y cerremos la puerta de nuestra habitación y oremos al Padre. Y el Padre que nos ve en el secreto nos va a recompensar en público. Las familias, el Señor llega hoy, dice el Señor Jesucristo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Que los que tienen que salir a las calles a trabajar lleguen a sus casas, cumplan con su cuestiones de su protocolo de bioseguridad y acérquese a su familia, oren juntos de rodillas, clamen a Dios y se irá la pelea, se irá la división, se irá la contienda, porque cuando la familia ora, el Señor se levanta. Y Colombia va a ser ganada para Cristo. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? Declare la palabra en esta mañana. Póngase en pie allí en su casa en el nombre de Jesús. Y vamos a orar, vamos a proclamar la presencia del Señor. Y vamos a decirle: sopla hoy, Espíritu de Dios. Sopla hoy, Espíritu de Dios. Oh, mientras que los cielos se abren. Oh, Padre, muchas gracias. Espíritu de Dios, póngase de pie, hermano. Allí en la casa, no se vaya a la cocina a tomarse el juguito. Ahorita después vamos a orar todos juntos. Vas a proclamar la palabra. Allí el que se siente encerrado, el que se siente que va a morir, el que se siente que ya no hay esperanza, dígale: Padre, aquí estoy, perdona mis pecados de incredulidad. Te ruego, Señor, que la sangre de Cristo nos cubra y que el nombre del Señor sea levantado. Oh sí, Espíritu de Dios, arrodíllese allí en su casa. Espíritu Santo, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo y poderoso. Deja que el Espíritu de Dios en esta mañana te... Espíritu de Dios, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Maravillosas son tus obras, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, vamos a arrodillarnos en el nombre de Jesús. Vamos a proclamar la presencia del Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios en esta tarde, ya son las 12:04. Vamos a proclamar la presencia de Dios. Deja que el Espíritu de Dios hoy ministre tu vida. Arrodillémonos delante del Señor y digámosle: Padre, perdónanos, porque no solamente ha venido un encerramiento en las casas, sino estamos encerrados espiritualmente, bajo la incredulidad, bajo la decepción.
Mira que el Señor Jesús no recobró venganza contra sus discípulos ni se puso bravo con ellos, porque lo abandonaron, lo dejaron solo, lo negaron. Él llegó y se les apareció y lo que les dijo fue: paz a vosotros. El Señor Jesús nunca acumuló ningún rencor, ningún odio, ninguna amargura, ninguna queja contra nadie. Hoy necesitamos un corazón apacible. Hoy necesitamos un corazón lleno del Espíritu Santo. Oh, en estos momentos, Señor, haz que tu amor invada todo mi ser. deja que el Espíritu de Dios te ministre. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Dile: Santo Espíritu de Dios, sopla, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí, sopla en mí, sopla en mí, sopla, Espíritu de Dios. Oh, bienvenido a este lugar. Levanta tus manos y dile: sopla en mi casa. mientras los cielos Saca la desolación. Hoy renuncio a la desolación, a la tristeza, al luto. y yo respondo. Perdóname, oh Dios, por no creerte a ti. Perdóname, Señor, por pasar los días y las noches, Señor, perseverando en mis propios pensamientos, en pensamientos de angustia, de temor, de luto, de muerte, de enfermedad, de escasez, de hambre, de argumentos contra ti. Dile al Señor: perdóname, Padre. Y hoy te ruego, Señor, que soplas en mí. Dale, vamos, Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, Sopla en mí, sopla en mí, oh, sopla en mí. sopla en mí. Oh, tu Espíritu de Dios. Pongamos la letra de esa adoración para que los hermanos la puedan cantar. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Sopla en mí, Sopla en mí. sopla en mí. Levanta tus manos. Vamos aquí, dígale: sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Sopla en mí. Recibe el soplo del Espíritu de Dios. Ese soplo que trae vida. Ese soplo que te levantas. Ese soplo de Dios. El regocijo del Espíritu de Dios. El soplo del Espíritu de Dios para que te levantes a predicar. Ese soplo del Espíritu para que te levantes a orar, a clamar, a estar unánimes juntos en armonía. Dele la gloria a Dios. Espíritu de... Y usted que está allí por primera vez, dígale al Señor que entre a su corazón. Aquellos que han deseado morirse, aquellos que han dejado que el luto entre a su vida, deja que el Espíritu de Dios hoy te libere. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo espíritu inmundo que ha venido a encerrarnos, el espíritu de miedo, el dominio del miedo, el principado de miedo de este siglo, el principado de miedo en el 2020, ahora cae por tierra y viene la visión de Dios. El Señor tiene el control de todo y proclamo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras almas y nuestras vidas hasta la segunda venida de Cristo. Bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya.